Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes, los que están a través de la internet, en este primer domingo del año 2023, wow, comenzando un nuevo año. ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar al año 2023? Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, era un chiste decir, para el año 2000. Oye, ya pasaron 23 años y el año 2000, ¿qué te parece? Y en el 2000 que se pensó que se iba a acabar toda la tecnología y todo el mundo ¿Ya pues? Nada, aquí estamos. Y para nosotros los hispanos, todavía en estos primeros días de enero, todavía nos sentimos en Navidad y todas estas cosas. Pero lo cierto es que la temporada navideña va pasando. Este año no he visto, pero todos los años, ya en los últimos días de diciembre, vemos personas que ya tiran a la basura su árbol de Navidad. Lo has visto en estos días. Todos los años lo veo, pero este año no lo he visto. Tal vez como hemos salido poco de casa, pero ya la temporada navideña va pasando. La pregunta es, ¿y entonces quiere decir que se acabó la alegría? Porque a todo el mundo le gusta la Navidad por la alegría, el gozo. ¿Se acabó la Navidad? ¿Se acabó la alegría? ¿Se acabó el gozo? No. La pregunta que nos queremos hacer hoy tú y yo es esta. ¿Puede un cristiano tener gozo en todas las temporadas? Sí. En todas las temporadas del año, en todas las temporadas de la vida, ¿puede un cristiano tener gozo? Bueno, pastor, pero es que a veces, imagínate, a veces estamos estresados. Hoy una señora puso en Facebook que era bueno al principio del año estrenarse una pieza de ropa nueva y puso estresarse. Así estaría ella estresada. No es bueno estresarse, no. Ni a principio de año ni en ningún momento. Pero a veces estamos estresados o a veces tenemos problemas o nos suceden cosas. Y entonces no sentimos gozo, no sentimos alegría. Quiero leerte lo que dice en la Biblia del diario Vivir. Dice estas palabras. Pero si la felicidad depende de nuestras circunstancias, ¿qué sucede cuando los regalos se ponen viejos? Los seres queridos mueren, la salud se deteriora, perdemos el dinero y la fiesta se acaba. Con frecuencia la felicidad se esfuma y la desesperación se hace presente. Esas cosas pasan. Pero en este comienzo de año, todavía el año 2023 nos es mayormente desconocido. Pero queremos en este principio de año aprender a encontrar un gozo permanente a pesar de esas cosas. ¿Qué quiere decir permanente? Siempre. Que siempre está ahí, que no se acaba, que no expira. ¿Te gustaría poder tener un gozo permanente, no solo en el año 2023, sino siempre? Sí. A pesar de todas las cosas que pudieran venir a tu vida. Nosotros en este mes de enero, como ya les había comentado, vamos a estar pensando en esta pregunta: ¿cómo tener gozo permanente? ¿Cómo tener gozo permanente? Yo no voy a hablar aquí ahora de autoayuda y de cosas que tú puedes hacer y mirarte en el espejo por la mañana. No. Yo lo que voy a hablar aquí es usando este recurso, que es el mejor que tenemos a la mano, que es la palabra de Dios. Específicamente, aquí tenemos un recurso excelente hablando del gozo permanente. Y es de toda la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses está ahí en el Nuevo Testamento. Es un libro pequeñito en el que Pablo le escribe a los hermanos de Filipos, los cristianos de Filipos. Pero yo quisiera que pensáramos un momentico, ¿y cómo fue que llegó a haber cristianos en Filipos? ¿Cómo fue que comenzó el grupo de los cristianos, la iglesia, en Filipos? Bueno, mi esposa, no nos pusimos de acuerdo, pero ella estaba recordándolo hace un momento. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas
fueron tomados presos en Filipo, azotados y después metidos en el calabozo. Aunque tenían todo el dolor físico, la vergüenza y la impotencia, aquella noche ahí en el calabozo, Pablo y Silas tenían gozo. ¿Cómo es posible? Sí es posible. A pesar del dolor físico, de la vergüenza, de la situación, la injusticia que habían cometido con ellos, pero tenían gozo. Y en vez de quejarse o llorar, o en vez de ofender a sus carceleros, ¿a qué se dedicaron? A cantar himnos a Dios. Óyeme, y no cantaban suavecito, ¿sabes? Porque yo sé que cantaban fuerte. Bueno, sí, pero dice, y los presos los oían. Ellos no estaban cantando ahí bajito para ellos, ¿no? Ellos tenían tanto gozo en medio de toda aquella situación que cantaban de una forma que todo el mundo las escuchaba. Allí, en ese lugar terrible, de esa manera, fue que nació la iglesia de los filipenses. Porque los primeros creyentes, aparte de Lidia, que los había escuchado justo antes de que ellos los metieran presos, los primeros creyentes fueron precisamente el carcelero, ¿te acuerdas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Su familia y probablemente algunos de aquellos presos. Así que, ¿cómo y dónde comenzó la iglesia de los filipenses? En un calabozo. En un calabozo. Años después de esto, el apóstol Pablo, ya más anciano y demás, está nuevamente preso. Esta vez está preso en Roma. Humanamente hablando, su futuro es incierto. Él no sabía, cualquier día podían venirlo a buscar para decapitarlo. Cualquier día. O sea, sobre él estaba la sombra de la muerte cada día allí en la prisión. Y en esas circunstancias, él les escribe esta carta a sus queridos hermanos de Filipo. La carta que conocemos como la carta a los filipenses. Lo escribe preso. Una carta breve, solo 4 capítulos y no son largos, son 4 capítulos cortos. Yo te invito a que este mes tú la leas, la releas. ¿Sabes lo más curioso de toda esa carta? Repito, ¿dónde le escribe Pablo? En la cárcel, bajo la sombra de la muerte. Pero tú no puedes encontrar en ninguno de los 4 capítulos de la carta ni una queja de Pablo. No se queja. Él reconoce ahí en su carta que él está preso, pero no se queja. No se lamenta. No hay nada allí de tristeza o decepción o amargura o desesperación. No. Al contrario, ¿sabes cuál es la palabra clave de toda la carta a los filipenses? Gozo. La palabra gozo, junto con el verbo gozarse o regocijarse, aparece en esa cartita tan corta 16 veces. Cualquiera diría que esa es la nota principal de la carta, y lo es. Por eso es que vamos a usar esa carta como un recurso muy importante, porque mira, ninguno de nosotros, gracias al Señor, está en un calabozo ahora mismo. Aunque tal vez tú te sientas metido en un calabozo por diversos problemas en tu vida, personal o familiar o lo que sea. Pero no estamos en un calabozo real. Vamos a estar encontrando cómo el apóstol Pablo sí estaba en un calabozo real. ¿Cómo escribe tanto acerca del gozo y la alegría? Vamos a tratar de encontrar ahí en esta carta las claves para tener un gozo ¿qué? Permanente. Hoy en particular, hoy, primer domingo, van a ser con el favor de Dios 5 domingos en el mes de enero. Hoy nuestro tema va a ser la fuente del gozo indescriptible. Esa palabra no está ahí por gusto, es que aparece en un pasaje bíblico que vamos a leer ahora.
El gozo indescriptible. Mira lo que dice, no Pablo, pero el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:8. ¿Quieres leerlo conmigo? Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Indescriptible. Dice otra traducción, inefable. Pero inefable quiere decir precisamente que no se puede describir con palabras. Por eso escogí esta traducción que dice, se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Señor, ahora rogamos tú nos permitas entender tu palabra, tu mensaje y aplicarla a nuestras vidas porque lo necesitamos. Háblanos, Señor, con tu Espíritu Santo, háblanos a la mente, al corazón. Mueve nuestra voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Aunque ahora no lo ven, ¿están hablando de quién? De Jesucristo. Confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Por tanto, la idea principal de nuestra meditación de hoy es esta. El Señor Jesucristo, es la fuente de un gozo permanente e indescriptible. Si tú pensabas que yo te iba a decir, la fuente del gozo permanente está en leer la Biblia, la fuente del gozo permanente está, en ayudar a otros, la fuente del gozo permanente está en ir a la iglesia, todas esas cosas son buenas, pero la fuente del gozo permanente es una persona. No es nada que tú o yo hagamos. Es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Vamos a considerar rápidamente cómo es esto y en qué está basada esta fuente. Este gozo indescriptible está basado en primer lugar, allí, en el propio Señor, Podemos encontrar gozo en la persona del Señor Jesucristo. Mira lo que escribió el salmista siglos antes de Jesucristo. Él escribió esto, hablando de Dios, ¿cómo dice él? ¿El Dios de qué? De mi alegría y de mi gozo. El salmista tenía esa experiencia porque él encontraba su gozo y su alegría en Dios. Siglos después, el apóstol Pablo, en una prisión romana, escribe a los filipenses su carta del gozo y les dice 2 veces en la carta, les dice esto: gozaos en el Señor. Y después dice, regocijaos en el Señor siempre. Pablo no les dice, alégrense de que vivimos en una sociedad civilizada, alégrense de que tengan comida o tengan ropa o tengan libertad. Muchos de sus oyentes no tenían ninguna de esas cosas. Ni libertad, ni ropa, ni comida. Él mismo libertad no tenía. Pero ¿cómo les dice él que se gocen y se alegren? En el Señor. En el Señor. Puede que si miras alrededor tuyo no encuentres muchos motivos de gozo. Más bien encontrarás motivos para la preocupación, la tristeza, la ansiedad, la depresión. Un paréntesis. Proponte en este año 2023 no ver tanto noticiero. Ay, pero ¿cómo me entero de las cosas? En primer lugar, si no te enteras de las cosas que ponen en los noticieros, tu vida no va a cambiar para nada. O sea, no te vas a perder de nada. Haz la prueba. Las cosas importantes que tienen que ver contigo, las compañías, las agencias de gobierno te las van a mandar en una carta por correo. No van a salir en el noticiero. Las del noticiero generalmente, ¿qué cosas nos traen? Preocupación, tristeza. Si miramos a nuestro alrededor, esto es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que mirar? Al Señor. ¿Y a Él puedes mirar cuándo? En todo tiempo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. En el Señor siempre. Acuérdense, él está preso. Los filipenses tenían problemas, tenían escaseces, muchas situaciones.
Pero Pablo le dice, miren al Señor, alégrense en el Señor. De hecho, en esta carta Pablo menciona al Señor Jesucristo por nombre unas 35 veces. ¡Wow! Una cartica pequeña y menciona al Señor unas 35 veces. La proporción es mayor que cualquier otro libro de la Biblia. Te cuento. La proporción, de acuerdo al tamaño de la carta, 35 veces menciona al Señor Jesucristo por nombre, en una proporción mayor que cualquier otro libro. Como que Pablo está diciendo aquí, no hace falta otro tema. El tema es Jesucristo. De hecho, Pablo dice, ustedes saben, un pasaje que conocemos en Filipenses 1:21, ¿cómo dice Pablo? Porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo. Sí, pero ahora no estamos hablando de morir, ¿verdad que no estamos hablando de morir? ¿O tú sí querías que habláramos de morir? Si quieren cambiamos el tema ahora. No, bien, seguimos entonces con esta parte. El vivir, dice Pablo que para él era Cristo. Eso quiere decir que no tenía otro propósito en la vida, no tenía otro sentido en su vida, no tenía otro tema en su vida que Cristo. Por eso él tenía gozo. ¿Tú quieres tener gozo? Deja de mirar un poco las otras cosas en la vida y mira a Cristo. Como dice el salmista, en tu nombre se alegrarán todo el día. En tu nombre. Para los hebreos el nombre de una persona era símbolo de los atributos de esa persona. O sea, está diciendo, en quien tú eres y como tú eres, se alegrarán todo el día. Nosotros nos podemos alegrar todo el día en lo que el Señor es. Nos alegraremos todo el día en que nuestro Dios es, ¿cómo? ¿Completo? Nos alegraremos todo el día en que nuestro Dios es misericordioso, majestuoso, todopoderoso. ¿Tienes algo que agregar ahí? Nos alegraremos todo el día en que nuestro Dios es Es amor. Para mí es todo. Es amor. Todo. Nos alegraremos todo el día en su amor, en su poder, en su sabiduría, en su justicia, en su bondad, en su verdad, en su eternidad. Nos alegraremos todo el día. Amén. Amén. La otra fuente del gozo tiene mucho que ver, pero es muy importante esto. Está en nuestra relación con Él. En nuestra relación con el Señor. Mira, el apóstol Pedro, tú sabes que fue uno de los discípulos de Jesús allí en Galilea y Judea. Allí Pedro pudo ver a Jesús, comer con Jesús, escuchar a Jesús, andar con Jesús. Años después era un gozo para Pedro recordar aquellos tiempos en que él andaba con Jesús por las calles, por los caminos. Pero cuando Pedro escribe su primera carta, que aparece aquí en la Biblia, al final, ya hacía años que Jesús no estaba físicamente en la tierra. Cuando él escribe la carta, ya hacía años que Jesús había resucitado, ascendido al cielo y ya físicamente no estaba allí. Es más, Pedro sabía que la mayoría de sus lectores nunca había visto al Señor. Pero aún así, lo conocían y lo amaban. Y eso nos proporciona un gozo glorioso e indescriptible. Como dice el mismo versículo que leímos al principio, pero aquí está en otra traducción. Dice, ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque no lo pueden ver ahora, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Como decíamos al principio, indescriptible, inefable. Ese gozo que sentimos en Jesucristo. ¿Cuál es el secreto, mi querido hermano? Escucha bien esto, porque esto tiene que ver con todo este año que tenemos por delante y todo el resto de tu vida a partir de hoy. ¿Cuál es el secreto para tener este gozo en Jesucristo? Depende de nuestra relación con Él. Repite, relación. Depende de nuestra relación con Él. Un ejemplo. ¿Cuántos van mañana para el trabajo? Los demás no tienen que trabajar mañana. ¡Wow! Algunos van hoy para el trabajo. Ok.
probablemente no nos proporcione mucho gozo encontrarnos en el trabajo con las personas que, tú sabes, que trabajan allí. Nos vemos en el trabajo. Quien dice el trabajo dice la escuela. Los jóvenes van para la escuela ahora. Y ahí vas a ver muchas personas que tú las ves, pero lo que se llama relación, no tienes ninguna relación con ellos, ¿verdad? No tienes. Tal vez los conoces y demás, pero no tienes una relación con ellos. Entonces los ves ahí en la escuela, en el trabajo, los saludas que hay, pero ya. Eso no te da ningún gozo. Porque no hay una ¿qué? Relación. Pero sí nos proporciona gozo encontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el secreto? ¿En la qué? Relación. Es que con esas personas sí tienes una relación. Por tanto, encontrarte con ellos te da gozo. El apóstol Pablo no estuvo entre los primeros discípulos de Jesús. No. Pero en su carta a los Filipenses, él testifica de cómo su relación con Jesús es más valiosa que todo en esta vida. Es más valiosa que todo lo que para él antes era de mucho valor. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Después que él hace una lista de cosas. Pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida y estar unido a Él. En Él soy aprobado por Dios, no por seguir la ley, sino por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios y es por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Para Pablo, de pronto ahora todas las cosas importantes de la vida eran basura. ¿Comparado con qué? Con conocer a Cristo. Comparado con tener a Cristo. Comparado con una relación con Cristo. Ahora todo lo que Pablo quería, el objetivo de su vida era ganar a Cristo, estar en Cristo, conocer a Cristo. Así era la relación que él tenía con el Señor. La pregunta es, ¿y tu relación con el Señor? No para que me contestes ni me expliques nada, pero para que pienses ahora, estás comenzando el año. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Para empezar, ¿tienes una relación con el Señor? ¿O solamente has escuchado hablar de Él? No es lo mismo. En tercer lugar, este gozo indescriptible está basado en su presencia en nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años. Aproximadamente 3 años y medio, dicen los eruditos. En ese tiempo, él desarrolló una relación estrecha con ellos. Pero llegó el momento en que se acercaba la hora de la cruz. Hora de dolor, temor y separación. Cuando faltaban horas para que lo prendieran y lo llevaran a morir en la cruz, Jesús los consoló diciendo estas palabras: del mismo modo ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría. De hecho, cuando Jesús resucitó, los discípulos que sí estaban tristes, ¿por qué? Porque pensaban Jesús murió. Cuando Él resucitó, ellos volvieron a sentir gozo al ver a Jesús con ellos de nuevo. Dice, por ejemplo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Sabe? Cuando Jesús resucitó, que se les apareció a ellos allí. ¿Y qué dice que pasó? Se regocijaron. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sintieron gozo, alegría. Es que es más, no podemos imaginarnos la emoción que sintieron los discípulos cuando ellos comprobaron que realmente ese que estaba allí
era de nuevo el Señor Jesucristo, vivo, vivo, que lo podían hasta tocar. El gozo que sintieron tremendo, dice, se regocijaron viendo al Señor. Nosotros, mi querido hermano, nos gozamos porque Jesús está vivo y está presente en nuestras vidas, en nuestro mundo. Es el Señor resucitado y glorificado. Nosotros nos gozamos porque gracias a Él y porque Él está vivo, podemos enfrentar este mundo y sus circunstancias con todas sus complejidades. Antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros podemos enfrentar esta vida con todos sus problemas porque Jesucristo vive. Porque no es un cuento ni una leyenda. Es nuestro Salvador resucitado y glorificado y que está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú lees todo el pasaje de Filipenses capítulo 4, tú vas a entender de qué está hablando Pablo allí. Algunos hoy en día han transformado completamente ese versículo, lo han sacado de contexto, y entonces tú ves que ponen en TikTok o en lo que sea, ponen allí un video de la persona en el gym haciendo allí su ejercicio, working out, tú sabes, y pone: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De verdad? ¿De verdad? O haciendo una dieta, pasando por delante de los dulces ricos así y mirando para otro lado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De verdad? ¿Tú crees que eso era lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma? Él estaba escribiendo sobre el gym o sobre los dulces ricos. ¿De qué estaba escribiendo Pablo? Lee la Biblia. Lee el pasaje de Filipenses 4 y tú vas a ver que Pablo estaba diciendo que él estaba preparado para pasar hambre, para vivir en escasez, para no tener nada. Dice Pablo: en todo y por todo estoy enseñado. Y dice ahí mismo después: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo está vivo y Él es el que me va a dar la fuerza para enfrentar lo que venga en esta vida. Finalmente, mis hermanos, este gozo indescriptible está basado en la obra de Cristo por nosotros, en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es la obra más importante de Jesucristo por nosotros? Su obra más importante es nuestra salvación. Nuestra salvación. Hubo un día que sentimos tristeza por nuestro pecado, ¿cierto? Pero ahora sentimos gozo. ¿Por qué? Porque ahora podemos disfrutar, por la obra de Cristo, podemos disfrutar de su perdón, su redención, su paz, su adopción, su regeneración y su libertad, como cantábamos al principio. Todo eso lo tenemos gracias a ¿qué? A la obra de Cristo por nosotros, en la cruz, cuando dio su vida por nosotros. Un día sentimos tristeza por nuestro pecado, pero ahora tenemos gozo, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Alaba al Señor y dale gracias ahora mismo allí. Dile: gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de mí. Dice allí en Isaías 61: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. David, cuando escribe en los Salmos, él dice que se alegraba en la salvación del Señor. El etíope al que Felipe le predicó, ¿te acuerdas? En el camino de Jerusalén a Gaza, cuando le predicó a aquel etíope, el eunuco, que estaba en el carruaje y se bautizó. Dice el pasaje que al final el etíope siguió su camino con gozo. Y el carcelero de Filipo, viendo a Filipo, al que Pablo y Silas le predicaron aquella noche, dice el pasaje que se alegró con toda su familia de haber creído en el Señor. Se alegraron por la salvación. ¿Y tú? Cuando piensas en lo que el Señor hizo por ti,
en lo que el Señor te ha dado, y no estoy hablando de dinero ni de comida, estoy hablando de salvación, paz, libertad, redención, adopción, esperanza. Cuando piensas en todo eso que el Señor te ha dado, ¿sientes gozo? Concluyendo, mis hermanos, podemos tener muchas fuentes de gozo en nuestra vida, pero la principal y de la que se derivan todas las demás es el Señor Jesús, su persona, nuestra relación con Él. Porque si no tienes una relación con Jesucristo, no vas a sentir gozo. Su presencia aquí con nosotros y su obra en nuestras vidas. Como decíamos al principio, la fuente de ese gozo permanente e indescriptible es ¿quién? El Señor. Es el Señor. Así que en este año nuevo, gózate, hermano. Celebra a Jesucristo. Volteate al que tenga cerca de ti y dile, celebra a Jesucristo. En Él nosotros podemos encontrar gozo inefable y glorioso. Acuérdate, inefable quiere decir que no se puede describir con palabras. ¿Es posible tener gozo permanente? Sí. ¿Dónde lo encontramos? En Jesús. En su persona. En nuestra relación con Él, porque dependerá de si tenemos o no una relación con Jesucristo y qué tan cercana es esa relación. Si tienes trabajo que hacer ahí, no esperes a mañana. Dependerá también, o depende también, el gozo de su presencia en nosotros. Y depende también de la obra tremenda, maravillosa que Él hizo por nosotros. Amén. En los próximos domingos vamos a seguir hablando de otras maneras en las que nosotros podemos tener un gozo. ¿Cómo? ¿Un gozo qué? Permanente. Pero, por supuesto, la fuente principal es Jesucristo. Amén.